Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a empezar con un nuevo vídeo, concretamente con un vídeo de cuarto de la ESO, tema número 7, el movimiento. Bien, ¿qué magnitudes describen el movimiento? Pues fundamentalmente las magnitudes que describen el movimiento son sistema de referencia, posición y desplazamiento. Luego veremos la velocidad y la aceleración. ¿Qué es un sistema de referencia? Aquí tenemos un dibujito en el que nos podemos imaginar que es un sistema de referencia. ¿De acuerdo? De todas maneras, ahí tenéis que es un punto o conjunto de puntos que usamos para indicar la posición de un cuerpo. Aquí hemos utilizado un sistema de coordenadas plano, x, y. Este es el punto 0. Desde este punto medimos la posición de los demás puntos. Aquí, por ejemplo, supuestamente hay un objeto en un momento dado y aquí hay un objeto en otro momento dado, ¿vale? Pues medimos la posición de ese objeto que se está moviendo por esa línea verde tomando como referencia este sistema de referencia. Bien, vector posición. Se representa por la letra R y el símbolo de vector, que es la flechita encima, ¿vale? Dice, empieza en el origen del sistema de referencia y su extremo termina en el punto donde se encuentra el cuerpo. Bueno, aquí tenemos el vector de posición R1 y aquí tenemos el vector de posición R2. Como veis, el vector de posición empieza en el 0 del sistema de referencia y termina en el punto justo donde se encuentra el objeto en ese instante en el que yo lo estoy estudiando. Luego R1 indica la posición del objeto en el instante T1 y R2 indica la posición del objeto en el instante T2. Muy bien. Y por último tenemos el vector desplazamiento. Vector que tiene su origen en el punto inicial del movimiento y su extremo en el punto final. Bien, lo tenemos aquí. Si estamos estudiando el movimiento de un objeto que va desde este punto 1, vamos a poner los numeritos, a este punto 2, inicialmente estaba en la posición 1, se ha movido por la línea verde y al final está en la posición 2, pues el vector desplazamiento es un vector cuyo origen es el punto inicial donde estaba el objeto en el instante t igual a 1 y el final del vector posición, la punta, la flecha, estará en el punto donde se encuentre el objeto que estamos estudiando al final. Punto 1, punto 2. Pues esto es incremento de R. Y el incremento de R es el desplazamiento, lo que se ha desplazado, que es la distancia entre el punto 1 y el punto 2, pero en línea recta. ¿Vale? Aquí, aunque eso se ve en cursos anteriores, vamos a aprovechar para ver la diferencia entre espacio recorrido, que es si medimos el espacio a través de la línea verde, y desplazamiento. Como veis, el desplazamiento, como lo medimos en línea recta, es una distancia más corta que el espacio recorrido. ¿De acuerdo? Otra magnitud fundamental para estudiar el movimiento es la velocidad. ¿Vale? Y velocidad, podemos definir la velocidad media, que aquí tenéis su formulita. ¿De acuerdo? La velocidad media es desplazamiento partido de tiempo, ¿vale? El tiempo empleado en realizar ese desplazamiento. O lo que es lo mismo, R2 menos R1, T2 menos T1. ¿Vale? Esa es la velocidad media. Y también tenemos lo que se conoce como rapidez. La rapidez es parecida a la velocidad media, solo que en vez de poner aquí el vector desplazamiento, pongo el espacio recorrido. O sea, el espacio que se recorre lo tenemos si medimos la distancia por la línea verde. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como rapidez o celeridad. A nosotros obviamente nos interesa más la velocidad. Pero la velocidad que realmente nos interesa no es tanto la velocidad media como la velocidad instantánea. O sea, la velocidad instantánea es la velocidad en un instante concreto. T2 menos T1 tiende a 0. O sea, el espacio de tiempo es muy corto. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea, tal como dice la definición,
Si yo quiero saber la velocidad instantánea en un punto concreto, ¿vale? Por ejemplo, en este punto, pues la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, ¿vale? Es tangente a la trayectoria. Tiene la dirección tangente a la trayectoria en ese instante y sentido del movimiento. Tangente a la línea verde en ese instante, en ese punto. ¿Y hacia dónde apuntaría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Pues apunta hacia arriba porque tiene el mismo sentido que el movimiento. ¿De acuerdo? Una vez que ya controlamos estos parámetros, pues lo siguiente es ver el movimiento rectilíneo y uniforme, lo que se conoce como MRU. He hecho un vídeo centrándonos en el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego aquí no vamos a saltarnos este punto, ¿de acuerdo? Bien, la aceleración. Pues con la aceleración tenemos que es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Luego la aceleración media es variación de la velocidad frente a tiempo, o sea, v2 menos v1, t2 menos t1. ¿De acuerdo? Y en el sistema internacional se mide en metros partido de segundo al cuadrado. Bien, la aceleración obviamente lo que mide es la variación de la velocidad. Si no hay variación de la velocidad, si un móvil se mueve a velocidad constante, pues no va a tener aceleración, la aceleración es cero. Cuando un móvil aumenta su velocidad con el tiempo, tendrá una aceleración y será positiva, y cuando un móvil disminuye, porque está frenando su velocidad con el tiempo, pues tendrá una aceleración que será negativa, porque se va frenando, se opone al movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué son las componentes intrínsecas de la aceleración? Pues la aceleración se puede descomponer en dos componentes perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? A una la llamamos aceleración tangencial y a otra la llamamos aceleración normal. La aceleración tangencial mide la variación del módulo de la velocidad por unidad de tiempo. O sea, la aceleración tangencial mide la variación de la magnitud velocidad en módulo. O sea, si un coche va a 10 km por hora y luego va a 20 km por hora, pues va a medir esa variación de velocidad. Pero solo el módulo, no es la dirección ni el sentido, el módulo, el valor numérico de la aceleración. Pues eso es lo que mide la aceleración tangencial, ¿de acuerdo? Tiene la misma dirección que la velocidad y es tangente a la curva, como ocurría aquí. O sea, si yo pintara aquí la aceleración tangencial, pues sería otro vector tangente a esa curva verde, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo la calculamos? Pues muy fácil, incremento de velocidad partido de incremento de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, y luego tenemos la aceleración centrípeta o normal, que como podéis imaginar, si la aceleración tangencial mide cómo varía el módulo de la velocidad, pues claramente la aceleración centrípeta o normal lo que hará es ver cómo varía la dirección del vector velocidad con el tiempo. Y aquí lo tenéis. Mide la variación de la dirección del vector velocidad por unidad de tiempo. Es perpendicular a la aceleración tangencial y va dirigida siempre hacia el centro de la curva. ¿De acuerdo? Va dirigida siempre hacia el centro de la curva. Si yo, por ejemplo, tengo un movimiento de este tipo y pintara las dos aceleraciones, pues la aceleración, si lo estoy pintando en este punto, la aceleración tangencial, hemos dicho que sería tangente a la curva, y la aceleración normal sería perpendicular a la curva, ¿vale? Y aquí tendríamos, ahí hemos representado un objeto que se mueve, y pinto aquí el vector velocidad, pues que se mueve hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué fórmula? ¿Cómo calculamos la aceleración normal? Pues velocidad al cuadrado partido de r. ¿Vale? Velocidad al cuadrado, módulo de la velocidad al cuadrado partido de r. Luego, esta formulita es clave. Esta ya la controlamos, es más fácil. ¿De acuerdo? Y obviamente la aceleración total será la suma de las dos aceleraciones.
la aceleración normal más la aceleración tangencial, ¿vale? Lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Esta parte importantísima. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, ya tenéis el vídeo dedicado solo a esto, ¿eh? Aquí tenéis las dos ecuaciones, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí ya, como hay aceleración, la velocidad cambia. Y aquí tenéis la posición, que es posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por t al cuadrado. Y por último, el movimiento circular uniforme, que está aquí definido lo que es el movimiento de un móvil cuya trayectoria es una circunferencia y su velocidad se mantiene constante en módulo. Ejemplo, la rueda de una bicicleta. Si yo pinto un punto en la rueda de una bicicleta y miro ese punto, pues ese punto lo que hace es dar vueltas. Si da vuelta a velocidad constante, estamos hablando de un movimiento circular y uniforme. Si vamos acelerando, no, pero si va dando vuelta a velocidad constante, es un movimiento circular y uniforme. ¿De acuerdo? Bien. Las ecuaciones son muy parecidas a las del movimiento lineal, ¿vale? El espacio es ángulo por el radio. O sea, es muy importante que sepamos traducir magnitudes angulares a magnitudes lineales. Entonces, el espacio es ángulo por radio. Fácil, ¿vale? Espacio, ángulo por radio. La velocidad angular será ángulo partido de tiempo. De la misma forma que la velocidad lineal es espacio partido de tiempo, como tengo velocidad angular es ángulo partido de tiempo. ¿Cómo cambio velocidad angular a velocidad lineal? Pues aquí lo tenéis. La velocidad lineal es velocidad angular por radio. Estas ecuaciones son muy interesantes porque muchas veces te dan una velocidad angular y te piden la velocidad lineal a la que se mueve un punto de ese objeto que está dando vueltas. Pues simplemente habría que multiplicarlo por el radio. Y luego la aceleración normal, porque en un movimiento circular uniforme únicamente hay aceleración normal, porque es la que hace que se siga una trayectoria circular, una circunferencia, ¿vale? Pues viene dada como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Esto es importante para los cambios de unidades, ¿vale? Estáis acostumbrados en matemáticas a trabajar con grados. Bueno, pues tenéis que tener muy claro que 360 grados, que es una vuelta completa, equivale a 2 pi radianes, porque nosotros aquí vamos a trabajar con radianes, ¿de acuerdo? Repito, 360 grados son 2 pi radianes, 90 grados es pi medio, 180 grados es pi radianes, así, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que saber que el periodo es el tiempo que tarda ese objeto que está describiendo un movimiento circular y uniforme, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, y la frecuencia es el número de vueltas que da por segundo, ¿de acuerdo? Y la relación entre periodo y frecuencia la tenemos aquí. El periodo es 1 partido de la frecuencia. Periodo se mide en segundos, la frecuencia se mide en segundos menos 1. Muy bien, pues esto es todo. Insisto que es muy importante que veáis el otro vídeo, porque ahí se resume prácticamente el MRU y el MRUA con mucho detalle, que aquí esto no lo he puesto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta el próximo vídeo, y si os ha gustado, por favor suscríbanse y denle a like. Hasta luego.